Entonces, mis queridos hermanos, estaríamos en la conferencia, o sea, en la parte de la conferencia, la parte 11. Hemos tenido ya 10 anteriores, contando la introducción. Entonces, estamos en la parte 11 de la conferencia, conducidos con propósito. Ahí arriba, donde dice Purpose Driven, es conducidos con propósito, ministerio conducido con propósito. La idea es que esto se llama conducidos con propósito. Y de entre eso está una iglesia con propósito. La idea es que nos conducimos con un propósito. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Que estamos trabajando con la iglesia de Bethesda Quilpué, que es su iglesia, que es nuestra iglesia, que es la iglesia a la cual nosotros estamos trabajando. Y esa iglesia está en transición, está transicionando hacia una iglesia con propósito. Y esta charla y esta conferencia pretenden que usted entienda qué es una iglesia conducida por propósito. No, vimos que existen distintas iglesias, algunas que lo que lo mueve o la conduce son los programas, otras que el dinero, otras que es el evangelismo, otras que es la música. Entonces la idea es que sea la iglesia conducida con propósito. Entonces, ¿cómo edificar una iglesia con propósito? En eso estamos. Recordemos la declaración de propósito de la congregación Ministerio Bethesda de Quilpué. Siempre la leo esto, entonces vamos a ir a buscar a las personas a las cuales Dios está trabajando y las vamos a integrar a la familia de Dios con el propósito. O sea, las vamos a ir a buscar, las personas que Dios está trabajando, y las vamos a integrar a la familia de Dios con el propósito de enseñarle a conocer, amar y adorar a Dios a través de una experiencia personal. Guiarlas a crecer para parecerse más a Cristo cada día, capacitarlas y equiparlas para su misión en el mundo y el servicio en la iglesia. Porque existen dos servicios: una misión evangelística para el mundo y un servicio para los hermanos. El ministerio, el servicio es para dentro de la iglesia, la misión es para fuera de la iglesia. Entonces usted me podrá decir, pastor, pero cuando nosotros llevamos comida a una gente que no conoce un barrio, eso es misión, eso es evangelismo, es parte de la misión que hacemos. Pero los ministerios, los dones son dentro del cuerpo de Cristo. Y la misión de la iglesia es para personas para que conozcan a Dios. Ese es el propósito, ayudarlo a conocer al Señor. Entonces, de ahí está, lo que está en negro establece los 5 propósitos. Vuelvo a decir, esos 5 propósitos que están en toda la Biblia los obtuvimos a través se supone que de un estudio concienzudo de todos esos pasajes que ustedes tienen que haber revisado, y que no sé si lo han hecho, pero de la Biblia, y que después llegamos a que todos esos pasajes se resumían en dos: en el gran mandamiento y la gran comisión. Y de ahí estuvimos los 5 propósitos. El gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con el alma, mente, cuerpo, con todo nuestro ser. Entonces, de ahí, y al prójimo como a uno mismo. Y de amar a Dios tuvimos lo que es el concepto de adoración. La iglesia se estableció y nuestra vida se estableció para aprender a adorar a Dios, amarlo y adorarlo. El propósito se establece cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, que es el servicio, el servir al prójimo, amar al prójimo como uno mismo. Eso es ministerio. Y después, a través de la gran comisión, establecimos los otros 3 propósitos que son más temporales. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Ir significa ir a buscar a las personas, entregarles la buena nueva. Y dice, bautizándolos, o sea, que lo integremos a la familia de Dios, que lo hagamos parte de la familia de Dios. Porque bautismo es el compromiso como la iglesia, con la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es un cuerpo, no es una organización. Algunas personas la toman como organización, pero la iglesia es un cuerpo, es un organismo, es un órgano viviente que está ahí no es un conglomerado, ni es una institución digamos, una institución que funciona con propósitos seculares. No, no es así. Entonces después tenemos el bautizado y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Eso es discipulado, eso es hacerlo igual a Cristo. Recordemos, no es suficiente con definir el propósito, ahí lo definimos, no es suficiente con definirlo, ahí está definido. Además, tenemos que comunicarlo eh, y, eh, digamos, definirlo y comunicarlo. Tenemos que comunicar los propósitos. Usted debe aplicar también los propósitos, comunicar, definirlo, comunicarlo y aplicarlo. Son 3 cosas: definir el propósito, comunicarlo, que la gente se empape de esto, y después aplicarlo.
enfocándose en su comunidad. A todo esto hemos visto una serie de cosas y yo retomo ahora la página 19, que es enfocándome en su comunidad. Siempre hago este pequeño repaso para que nos situemos en qué estamos haciendo. En eso estamos entendiendo para qué Dios estableció la iglesia. La iglesia se estableció con un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Dios es un Dios de propósito. Todo lo hace con un propósito. Cuando te creó a ti, Él te creó a ti. Te diseñó en los cielos y te trajo a un mundo para cumplir un propósito. Y eso también, dentro de esas cosas, tú tienes que entender el propósito de Dios, que Dios te estableció para tu vida y que está en consonancia con estos 5 propósitos. Y tu vida no termina con la muerte, de hecho comienza con la muerte. Aquí vas a estar 80, 90, 100 años, no sé cuánto te va a dar Dios, para que tú te prepares para una vida en la eternidad. Esta es la escuela, esta es la escuela donde se prueba la fe, donde somos probados para saber dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces aquí estamos viendo eso. Entonces, ahora, dentro de esos 5 propósitos está el propósito de ir a la comunidad. Acuérdense de los círculos concéntricos. Los círculos concéntricos nos mostraban, ¿por qué concéntrico? Porque tiene un mismo centro, por eso se llama concéntrico. Entonces, esos círculos mostraban que el círculo exterior era la comunidad, aquellas personas que nunca habían asistido a una iglesia, a lo mejor que ni siquiera habían oído hablar de Dios ni de Jesucristo. Gente que no tiene ninguna relación con la iglesia, no tiene ninguna relación. Entonces es la comunidad. Y después de la comunidad, cuando la gente empieza a asistir a la iglesia, se constituye la multitud. Y después la congregación, ¿verdad? Y después los comprometidos y después el núcleo. Entonces son los círculos concéntricos. Y ahora estamos yéndonos hacia lo que es la comunidad. ¿Y cuál es nuestra relación de propósito con la comunidad? ¿Cuál es el propósito de los 5 propósitos? ¿Cuál es el propósito que nos relaciona con la comunidad? ¿Alguien lo puede contestar? ¿Alguien habló? Perdón, ¿qué dijo? De esos 5 propósitos que hemos definido, ¿cuál es el que nos conecta con la comunidad? Con los no creyentes. Doy la palabra. Evangelismo. Exacto. Lo que nos conecta con el propósito que nos conecta con la comunidad es el evangelismo. A la comunidad la vamos a evangelizar. ¿Y qué es lo que es evangelismo? Ojo, ojo. Evangelismo no es igual a ser prosélito. No es igual a tratar de convencer a la gente, sea como sea. No, no, no. Evangelizar es proclamar las buenas nuevas de Dios. Y muchas veces la iglesia no olvida eso y actúa sectariamente, o sea, a ganar adeptos. Nosotros no ganamos adeptos. Lo peor que usted puede hacer con una persona es que ésta se integra a la iglesia sin haber nacido de nuevo. Es lo peor que le puede pasar, porque aquel que no nace de nuevo no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende nada. Tiene que nacer de Dios. Dios es el que nos da un nuevo nacimiento. Entonces, con este afán algunas veces indiscriminado, carentes de fe y de razón, hay que ganar almas como de lugar, porque según algunos teólogos a los cuales yo me resisto violentamente, aunque me digan, oye, Samuel, tú estás contra las misiones. No, 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 no estoy contra las misiones. Sino que hay algunos que dicen que si tú no fuiste a una misión o no evangelizaste, las personas se van a perder, van a morir y se van a ir al infierno por tu culpa. Si fuese así, Dios sería el más cruel de todos los dioses, que dependiera de mi cumplimiento. No, 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 no. El que yo cumpla digamos, la tarea que Dios me encomendó es una bendición para mi vida de la cual se me va a pedir cuenta. Pero Dios no va a mandar al infierno a la gente porque yo no cumplí. Eso no es una teología diabólica que no corresponde. Pero es que tenemos que incentivar a los hermanos para que hagan evangelismo. No, aquí no se incentiva a base de una cuestión personal. Aquí tenemos que hablar de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que, por ejemplo, el mismo centurión, Cornelio, tuvo un impacto con Dios, Lidia tuvo otro impacto con Dios. O sea, las personas se van encontrando con Dios. Y si tú no cumples, usará a otro, Dios usará a otro. Y después te pedirá cuenta, porque lo dijo claramente, yo te voy a pedir cuenta de lo que yo te di a ti y de la tarea que te encomendé y que no hiciste, yo te voy a pedir cuenta.
Eso sí está claro. ¿Cómo nos va a pedir cuenta qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con nuestros padres? Nos va a pedir cuenta qué hicimos. Porque Dios nos dio algo que tenemos que responder. Si me ven mirando un poquito para el lado es porque ya los tengo a ustedes en pantalla y los estoy viendo, por eso estoy mirando hacia allá. Los tengo en esa pantalla grande y los estoy viendo a todos ustedes. Entonces esa es la idea. Tenemos que entender que vamos a la comunidad y ahí empieza todo nuestro desafío. Que es lo que a los no creyentes tenemos que entenderlos como no creyentes. Entonces, la estrategia de Jesús para pescar a hombres vimos dos cosas: identificar qué clase de peces quiere pescar. Acuérdense que vayan a las ovejas perdidas de Jerusalén, no vayan a tierra samaritana ni gentiles, o sea, ¡pum! ¿Qué clase de pez? Dos, aprenda a pensar como pez. Pensar como pez. Porque dice ahí que somos tan, vemos ya, llevamos tanto tiempo como cristianos que de repente no entendemos la mentalidad del pez, de la persona, qué le asusta, qué le molesta. Ustedes saben que hace la época, por decir, de los años 1900, antes del avivamiento y después del avivamiento también, fue más terrible después del avivamiento, se le decía a la gente católica que los evangélicos teníamos una imagen de la Virgen en el piso de la entrada de la iglesia con una alfombra para que la gente católica pisara a la Virgen cuando entraba. Y se le metía esa clase de miedo a la gente. Y la gente, de hecho, hay alguna gente que literalmente saltaba la alfombra, no la pisaba, porque no sabían si realmente era verdad que nosotros teníamos una imagen de la Virgen para que la pisáramos. Cosa que era totalmente falsa. Pero la gente tiene sus miedos. La gente tiene sus miedos. Su miedo, hay gente, por ejemplo, que va a una iglesia y quiere sentarse al final, o porque no quiere que nadie le pregunte nada. O sea, la gente tiene sus miedos, tiene sus temores. Hay gente que dice, no, lo que la gente le lee son unos sinvergüenza, no le importa la plata. Todo eso que vimos, ¿se acuerdan? Vimos ese listado. Bueno, ¿cómo piensa el pez? Y vamos al tercer punto. Vaya donde los peces estén mordiendo. Es ridículo. No sé si ustedes alguna vez han ido a pescar. Yo más de alguna vez fui a pescar a la orilla del mar y un par de veces me fue bien, pero muchas veces me fue mal. Muy mal. No pescaban. No era como que tú estás pescando ahí, al de al lado está pescando. No, hay lugares que no hay, los peces no están mordiendo. Y cuarto, pesque los peces bajo sus propios términos. Si es lógico. Por ejemplo, el salmón y otro tipo de peces en la salmonera normalmente tiran la comida del salmón, se lo tiran. Y la comida empieza a bajar, el salmón no se va a comer otra comida que la que no esté en el aire. Va picando las cosas que están en el aire. Pero si cae al fondo, esa ya no se la come. Hay peces que no se comen la comida que está al fondo, solamente la que está expectando en el agua. Y hay peces que, en el caso de algunos ríos, que no pescan comida en el agua, sino que en el aire. Y se pescan a todos los mosquitos que andan alrededor del agua. Y saltan y lo agarran. Entonces, de hecho, ustedes han escuchado hablar más de alguna vez que hay unos pescadores y dicen, oye, ¿trajiste la mosca? O usted vaya a pescar con mosca. ¿Qué significa eso? Que va a pescar, hace que el aire o el anzuelo vaya por encima del agua. Y ahí pescan. O sea, cada pez tiene sus propios términos. En resumidas cuentas, cada persona tiene su propia necesidad. Y yo no le debo hablar a una persona que tiene una necesidad de una enfermedad. Yo no le voy a estar hablando de cosas que son la comunión y cosas por el estilo que usted. No, porque la persona tiene su propia necesidad. Entonces hay que ir a entender a las personas bajo su propio término. Permita que el objetivo sea el que determine su enfoque. En cualquier ciudad donde entréis, dice Jesús, y os reciba, comed lo que se os ponga delante. Y eso tiene que entenderlo. Y decir, oye, esto es. No, y bueno, un cucurucho de papas fritas así, con un huevo frito. Y todo. No, no, por favor, yo tengo una vida sana. Yo no como esas cosas. La persona no va a querer saber nada de usted. Po. Si el que se mueve para esos lados, o al revés. O sea, lo que le estoy diciendo es que Jesús dice, no empiecen con tonteras. Lo que se les ponga por delante, coman. ¿Y por qué está diciendo eso Jesús? Está bien complicado. Porque los judíos tenían ciertas comidas que no comían. Eso dice, entonces, en los propios términos de ellos. La estrategia de evangelismo de Pablo. Mire, me he hecho a los judíos como judío,
para ganar a los judíos. Son los propios términos. Me he hecho a los gentiles como gentil, para ganar a los gentiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a uno. 1 Corintios 9, 20, 22. Estas palabras de Jesucristo las tomaron los judíos clásicos y decían que él era un engañador, que él era un engañador que se disfrazaba de lo que sea para poder introducirse en las comunidades. No, él está diciendo, yo me adapto, yo no ando con cosas, o sea, ¿por qué voy a ir? ¿Voy a ir a una comunidad gentil a judaizar y a hacer cosas que ellos no entienden? No, me adapto. Me adapto a lo que sea y por eso Pablo fue comisionado por Dios para ir a eso. Entonces, cuando hablamos de pescar los peces en los propios términos, no tiene que ver con capricho, no tiene que ver con capricho, tiene que ver con esto. Dice, vaya a un lugar y te sientas a la mesa, entra a una casa y come lo que se te dé ahí. No, es que yo sabe que yo tengo por una cuestión de fe, yo decidí no comer carne de cerdo. O sea, es cuestión tuya, ¿no? ¿Me entiendes? Es algo complicado, por eso digo que, y después dice Pablo, trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarle de Cristo, para que Cristo pueda salvarla. Eso de acomodarse no tiene que ver con un acomodo de la palabra, sino de las formas. Voy a volver a repetir, no tiene que ver con un acomodo de la doctrina, sino de las formas. No sé, pues, bueno, no sé, aquí en esta casa nos sentamos en el suelo. Me siento en el suelo. Y eso es lo que muchos no entienden, que es, nos acomodamos ¿a qué? A las formas de las personas, a la forma de esta persona. Mire, pastor, dice, en esta casa nosotros nos acostamos a las 8 de la noche. Usted podrá encontrar que es mucho, pero es la forma de ellos, po. Por lo tanto, usted no se va a ir a meter ni a las 9 ni a las 8 justo. Usted va a ir y se acomoda a los términos de esos peces, pues. No, es que esta gente tiene un tornillo suelto, ¿cómo se están acostando a las 8 con la gallina? Sáquese esta tontera de la cabeza, usted no tiene que, no es quien para criticar a la gente. Si ellos se acuestan a la, y yo estoy diciendo algo muy real, yo conozco gente así, gente que tiene esa misma gente se levanta a las 5 de la mañana, o una es hasta las 4 de la mañana, se acuestan temprano y se levantan muy temprano. Tienen una forma diferente a nosotros. Entonces, cuando estamos acomodando, por favor, nadie salga diciendo, oh, el pastor Reina está enseñando que tenemos que acomodar a los no creyentes. No, no, yo estoy diciendo la forma, no estoy hablando de la doctrina, no estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se tranza, pero la forma sí, pues, no hay problema. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo. Dice, me hago de todo a todo. El estándar de Jesús para alcanzar a la gente empieza donde está la gente. Voy donde está la gente. Ese es el estándar. Tiene que, todo lo que aparece con amarillo en la página 24 tiene que rellenarlo. No sé, a ver, no sé, pero me voy a volver, no sé si puso eso, porque hasta ahí hemos quedado. Pesca a los peces bajo sus propios términos. Página 24. Está ahí. Entonces ya ahora puse esto. El estándar de Jesús, la forma estándar de Jesús para alcanzar a la gente, empezó donde está la gente. Él iba donde estaba la gente. Usted sabe, yo sé, que, que Jesús entró a comer a la casa de Mateo, que Jesús entró a comer a la casa de Saqueo. ¿Y puso algún problema Jesús? No, es que acá, mire, yo voy a comer a tu casa, Saqueo, siempre y cuando tu comida y la gente que va a estar contigo allá. No, dijo, me acomodo. Eso no lo podían entenderlo, eso no lo podían entender los fariseos. Y le decían, oye, tu maestro está comiendo con pecadores. Está comiendo con pecadores, pero no está pecando. Está comiendo con pecadores, pero no está siendo partícipe. De hecho, esos pecadores sintieron una gran admiración y querían escuchar las palabras de él, las palabras de vida. Entonces, hay que ir a donde está la gente. ¿Dónde está la gente? La estrategia evangelística es vamos a poner como ejemplo estrategia. Las necesidades de los no creyentes determinan nuestros programas. O sea, ¿qué es lo que necesita el no creyente?
y para darle las respuestas bíblicas a sus necesidades. Entonces programamos en torno al no creyente. Y de hecho, por ejemplo, ya todo lo que es el plan de ayuda, de pronto, por ejemplo, en el caso de Ronald, Ronald de pronto focaliza una comunidad y lo primero que hace, porque es difícil entrar a un central, alguna vez Ronald va y empieza y manda a gente a explorar la comunidad con respecto a necesidades que tiene. Y de repente para abrir la puerta en esa comunidad, Ronald manda equipo de médicos, alguna gente que es medicina, dentista, va gente a dar comida, a cortar pelo, y se desplazan conforme a la necesidad que detectaron. ¿Qué es lo que le estaba preocupando? Y eso abre las puertas. Po. No, ¿sabes lo que más? Yo voy a llevar, no sé, pues voy a llevar un equipo de fútbol, vamos a hacer deporte, a lo mejor la gente no está ahí con ese deporte porque están pasando la mano en otra área. O sea, o a lo mejor realmente ellos no lo están pasando mal y quieren una instancia deportiva. Hay que ir a hacer los programas conforme a la necesidad de los no creyentes. Apuntamos allá. Entonces, y eso significa sentarse a programar. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? A arrepentimiento, a convertirse, sino a pecadores. Entonces, dice, hay gente que tiene una necesidad. Ahora, si lo miramos un poquito más cruelmente o más duramente, todos somos necesitados. Los fariseos también eran necesitados. De hecho la forma en que le habla Jesús, la forma en que le habla Jesús a, digamos, a los fariseos, le dice, no Jesús, sino Juan el Bautista lo ofreció, le dice que nación de víboras, que no os ha enseñado a huir de la ira venidera. No pensé decir, dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. No, es que yo soy un hijo de Abraham y yo no tengo nada que hacer porque yo ya estoy caminando con Dios. No, también tienes que convertirse. Y de ahí Jesús los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Bartimeo y otro ciego más, porque en un evangelio como Bartimeo era el que más gritaba, se enfocan en un ciego, pero no era más, eran más dos ciegos, eran dos. Entonces, pero Bartimeo era el que más la cueca ahí, hacía el escándalo del siglo. Y yo me imagino a Bartimeo gritando, como loco, ¿ah? Uno lo lee y suena suavecito, pero ese hombre tiene que haber estado vociferando como una locura que tenía todo el resto enfermo los nervios. Entonces, ¿qué hace Bartimeo? Grita y él le manifiesta, ¿qué quieres que me devuelvan la vista? Eso es lo que le preocupa a Bartimeo. Ese es su problema. Eso es lo que le preocupa. Eso. Entonces Jesús no le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por ti. Mira, te voy a regalar no sé, te voy a regalar un pack de comida para que te haga algo. No, es que ese no es mi problema. Entonces te voy a regalarte un caballito para que tenga. No, que tampoco es mi problema. ¿Cuál es? Bueno, mi problema es que no quiero ver. Y algunas veces nosotros vamos a los lugares llevando cosas que la gente no necesita ni quiere. Pero es que a nosotros nos parece. Es que no es que te parezca, pregunta, anda a ver, averigua. Entonces, hacemos los programas conforme a lo que plantea, lo que plantean los no creyentes. Entonces, veamos entonces. Dice, se puede ganar a cualquiera para Cristo si se encuentra la llave para llegar a su corazón. ¿Cierto? Porque estamos hablando de corazón, no de mente. Escuche, mi hermano querido, el evangelio no es racional, no es de fe, es una cuestión de fe. Por lo tanto, usted encuentra algo de racional. Y yo siendo hasta ingeniero, uno puede cuestionarse, encuentra algo de racional en un tipo que hace 2000 años murió y que dicen que resucitó en una cruz y que dice que pagó por mí. Todo eso, si usted lo analiza racionalmente, no tiene ni pie ni cabeza. Por eso, todo aquel que es ateo trabaja en la razón y no en la fe. En la razón. Y esto es la fe. Y no soy el único, hay científicos, hay un montón de gente que puede compatibilizar las dos cosas, la fe con la razón. Porque la razón te da explicación hasta cierto punto. Y de ahí para adelante no hay explicación.
Por ejemplo, mire, yo le voy a contar algo. ¿Usted sabe cuál es el grado académico más grande que puede obtener la persona? Ya sea un médico, ya sea un ingeniero, ya sea un arquitecto, cualquier rama, cualquier área científica o del quehacer, es PH Doctor. Significa filósofo doctor. ¿Y qué significa eso? Hay filósofos doctor en ingeniería electrónica, hay filósofos doctor en ingeniería mecánica. ¿Qué significa eso? Que llega al punto en que ya la realidad, lo físico, no lo pueden seguir explicando y tienen que pasar a lo teórico, a supuesto. ¿Qué pasaría si pasa esto? Y le doy un ejemplo. Nunca me voy a olvidarme que una de las preguntas que me hacían a mí en física, estando en la universidad, decía que hay un señor que está a punto de ser fusilado con un cañón. Esto es ridícula, ¿no? Y que dispararon una bala a 301.000 kilómetros por segundo. A 301.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo quedaba el tipo? ¿Qué le pasaba? Y la respuesta era una respuesta filosófica. No le pasaba nada. ¿Por qué? Porque según la teoría de Einstein dice que cuando tú pasas la velocidad de la luz, tú te transportas en el espacio. Por lo tanto, la bala desaparecería en el espacio y se iría a otra dimensión. Todo eso no se puede comprobar, porque nadie puede llegar a esa velocidad. Entonces, todos esos pensamientos son elucubraciones. Y eso es lo más alto que se alcanza. Y es lo mismo. Entonces hay muchos científicos que plantean cosas que hay que aceptarlas por fe, porque llega un punto donde no se puede. Y lo mismo. Por ejemplo, ahora vamos a algo puntual nuestro. Nadie puede explicar, nadie, pero absolutamente nadie, puede explicar qué pasa después de la muerte. Solamente la fe en Cristo. Nadie. Hay gente que ha tenido una experiencia por motor, han dado testimonio de cosas que han visto, pero no hay ninguno que pueda, ningún acto científico. Mira, a lo más que han llegado, a lo más que han llegado es a reconocer que existe un peso en el ser humano que probablemente sea el alma o el espíritu. Porque han puesto muerto en balanza en una cama que se está muriendo el tipo y lo han puesto en una báscula, ha empezado el momento que se muere y ha disminuido como 300 gramos. Entonces concluyen, algo salió del tipo. Todo eso son cosas. Lo mismo, entonces nosotros actuamos por fe. Fe, la fe es la que nos mueve. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Para qué estoy hablando de esto? Porque aquí habla de que podemos llegar a su corazón. Al corazón. Dice, se puede ganar a cualquiera para Cristo si se encuentra la llave para llegar a su corazón. Ahora, ahí empieza el problema. ¿De qué corazón estamos hablando? ¿Está hablando del corazón físico? Cuando decimos que el Señor tocó el corazón, no estamos hablando del concepto de corazón físico, estamos hablando del concepto donde está el centro donde asienta nuestra alma. Llegamos a nuestra alma, llegamos al más profundo de nuestro ser. Entonces, por eso digo, llegar al corazón, apuntamos a eso, a algo que no es a la mente, es a la parte interior del ser humano. Y dice, escuche esto, por favor, mire, se puede, voy a repetir, ganar a cualquiera para Cristo si se encuentra la llave para llegar a su corazón. Y no, y gracias, bendito sea Dios, aunque los seres humanos nosotros nos gusta ser uniforme, bendito sea Dios que no existe una llave única. Y ese es su problema. Que usted tiene que ser un buen cerrajero, porque no existe una llave única. Existe, cada persona tiene una propia llave. Y nosotros hacemos una llave maestra. Y queremos que, y la llave maestra no funciona, po. No funciona con todo, funciona con algunos nomás, po, ¿sí? Y después le echamos la culpa a la cerradura. No, 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 es la llave. La llave del éxito es llegar a sus necesidades relacionales y emocionales. A sus necesidades relacionales y emocionales. Esto lo puse con rojo. Esa es la llave del éxito. Es entender cuáles son los problemas emocionales y relacionales que tiene. Antes de poder compartir las buenas nuevas, primero debe llamar su atención. El secreto del éxito: comprenda y responda a las necesidades. Su iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad para responder a las necesidades. Quiero hacer un par aquí, pensando, por ejemplo, en nuestro querido hermano Pedro, que está recién caminando.
en esto. Él mismo lo ha dicho, lo digo porque él lo ha dicho. Y muchas cosas él no tiene por qué comprenderlas. Pero es interesante esto. O sea, aún nosotros que llevamos años en la iglesia, nosotros seguimos planteando nuestra necesidad a Dios. Y queremos que Dios responda a nuestras necesidades. De hecho, muchas veces hay creyentes que salen muy frustrados de la iglesia y al final se lo comen solo porque le han dicho, no, que a usted le falta fe. Salen muy frustrados de la iglesia porque van con sus problemas personales. A todo esto es súper importante. Cuando nosotros nos convertimos, no se acaban nuestros problemas. Dios nos da respuestas a nuestros problemas que son espectaculares y que nos llevan a salir de las cosas, de todo el alma. Entonces todos tenemos. Y eso de que el secreto es que debemos responder a la necesidad, eso es para todos, hermano. Ya sea para una persona no convertida como para una persona que está en la iglesia. O. Si una persona, a ver, tú porque eres creyente, no tienes problemas con los hijos. O sea, de que te convertiste ya cero problemas. No me vengan con esas cosas. Todas las familias tenemos problemas y de repente no sabemos ni siquiera cómo manejar eso, cómo manejo esto y necesito que la palabra de Dios me guíe de una manera sabia a cómo enfrentarlo. No sé, pues tengo un desastre económico, estoy súper endeudado y probablemente parte de ese endeudamiento no sea solamente porque me está faltando recursos, sino porque he usado mal los recursos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito respuestas de Dios, bíblicas, para poder enfrentar y poder reactivar mi economía. Y hay muchas respuestas, unas que son para que Dios me bendiga con los recursos y unas que son para usar bien los recursos. Es interesante, mire, yo estaba escuchando a un disidente actual que hace unos años atrás trajeron a un experto israelí acá, un experto israelí para que estudiara el asunto del problema del agua. El tipo se fue indignado, se fue medio molesto y no duró ni una semana. ¿Y sabe lo que dijo? Porque él venía con la intención de ver cómo se genera agua para poder satisfacer las necesidades. Y él le dijo, usted no tiene un problema de agua, usted tiene un problema de que no saben usar el agua que tienen. No saben regar, no saben distribuirla, no saben juntarla, no saben nada. Tienen agua suficiente y no saben cómo administrarla. Entonces, como dijo, es una burla porque hay lugares donde realmente no tienen agua y hay que buscar agua. Pero ustedes tienen agua y no saben usarla. Wow, es interesante eso. ¿Eh? Lo pongo como ejemplo. Porque él decía, por ejemplo, cuando riegan, todavía hay gente que riega con canales. Un desperdicio de agua enorme. Hay gente que se ducha media hora. Media hora. O sea, hay gente que hay gente que tiene duchas recreativas. Recreativas. ¡Wow, qué rica el agua caliente! Están ahí. No, si ustedes es prender, jabonarse y jugarse. Pero tiene existe toda una mentalidad de mal uso del agua. Y es una realidad. Bueno, entonces ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque algunas veces no sabemos cómo manejar las cosas. Tenemos lo que necesitamos, pero no sabemos cómo manejarlo. Su iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad para responder a las necesidades. Las necesidades básicas, universales de la gente que no asiste a una iglesia son, escuche esto, emocionales. Tiene necesidades emocionales, la página 25. Necesidades emocionales, tiene necesidades emocionales y relacionales. Esas son puede tener otras más, pero el ser humano ese emocionales, cómo se ve con depresión, con tristeza, con angustia, con sintiéndose, digamos, deprimido o oprimido, irrelacionales. Po. Tiene problemas ya sea con sus hijos, con su papá, con los profesores, con el trabajo con el jefe. El abanico es enorme de problemas relacionales. Entonces, esa es la realidad que nosotros también tenemos. Los problemas de los incrédulos determinan nuestra estrategia. Los problemas de la gente. Estamos hablando de la estrategia a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, a la gente que no conoce a Dios. ¿Qué respuesta tenemos para darle a esas personas? La Biblia tiene respuesta, es un abanico de riqueza enorme. Jesús trató todos los temas, de todo.
Entonces los problemas de los incrédulos determinan nuestra estrategia. No es al revés. No es que las personas se acomodan a nosotros. No es las personas no se acomodan a nosotros. No pueden hacerlo porque no entienden. Porque tienen problemas, porque están angustiados, porque están necesitados. Nosotros nos acomodamos a ellos. Y por favor, vuelvo a decir, que nos acomodemos a ellos no es igual a renunciar a la palabra de Dios ni a la doctrina. Son dos cosas diferentes. Acomodarse es a la forma, no a la palabra, a la forma. Por ejemplo, mire, usted encontraría correcto que yo me parara en un púlpito y empezara a hablar sobre el derecho y empezar a buscar textos sobre el derecho que tiene cada persona a leer la palabra de Dios y que no le pueden quitar la palabra de Dios y que la palabra de Dios está disponible para todos. Usted dirá, eso es ridículo. Claro que es ridículo. ¿Sabe por qué es ridículo? Porque hace más de 300, 400 años que la Biblia, ganamos el derecho a tener una Biblia. Acuérdense que la Biblia no estaba en el idioma todo, se tradujo y ahora todo el mundo tiene Biblia. Entonces el pastor está predicando un mensaje de hace 200 años atrás. Ridículo. Sí, entonces no es que nosotros acomodamos la palabra, sino que hablamos de lo que le está pasando a las personas. Y si la gente está pasando un momento difícil, por ejemplo, ¿sabe lo que hay más ahora en Chile ahora? Es temor, po. La gente está rodeada de miedo, miedo a la delincuencia, miedo al futuro, miedo a los gobiernos, miedo, está lleno de miedo. Este país está lleno de miedo por distintos motivos. Somos un país con miedo. Venimos saliendo de algo que dejó a la gente muy complicada. Hay gente que tiene temor. Hace poco, allá en Valparaíso, acabo de escuchar noticias, mataron a un padre que quiso defender a su hijo por una cuestión de un celular. O sea, la gente escucha eso y dice, yo también soy un padre común y corriente, yo también soy una madre común y corriente, me puede pasar a mí. La gente está llena de miedo. El miedo paraliza, el miedo. Entonces hay una necesidad, fuera de la necesidad de ver el asunto de la delincuencia, también hay una necesidad de soporte. Son necesidades. Entonces yo no puedo estar hablando de un mensaje que de hace 10, 15 años atrás. No, pastor, no, no, no. Tenemos que hablar de lo que está pasando con las personas ahora. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? Ser pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Las palabras de Jesús, Mateo 10, 16. Dice prudentes como serpiente. La serpiente no llega y ataca, espera. Todavía la serpiente que se enrolla, se camufla y espera que el ratoncito se acerque y chao, chao ratoncito. ¿Verdad? Eso se espera, prudente. Y sencillos como paloma. Significa que no tenemos para qué complicarnos la vida. Significa que tenemos que ser personas que andemos con sencillez, incluso en nuestro tratado prójimo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de luz, claro que sí. Claro que sí. La cultura de los incrédulos determina nuestro estilo. La cultura de los incrédulos determina nuestro estilo. Mire, le explico eso al pastor, pero esto significa adaptarnos a la cultura. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que. Pero mire, la Cita Araya, no sé si cuántos de ahí conocen a Cita. Cita Araya es una muchacha que es misionera en el Amazonas. Y ella me decía que había una cuestión que era sorprendente. Me decía, mira, el gobierno brasileño tiene toda la razón con ser muy duro algunas veces con lo evangélico, con los católicos, con lo evangélico, con toda la gente. ¿Y por qué? Porque la gente evangélica, sobre todo, le encanta transculturizar. O sea, si llegan a una tribu y ven a la gente que anda desnuda, la quieren vestir. ¿Por qué no? Porque eso es inmoral. No se paran primero a pensar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es nuestro estilo de iglesia? Nuestro estilo de iglesia es, hacemos un templo, y ponemos bancas o sillas puestas hacia atrás, ¿verdad? Eso culturalmente es una falta de respeto para los indígenas en el Amazonas, porque ellos no aceptan no verse las caras. Por lo tanto, ellos se ponen en círculo cuando tienen que hablar, se ponen así. Y van y le construyen una iglesia en una aldea al estilo nuestro. Y la gente no entra a la iglesia. Y tienen que hacer el servicio afuera porque la gente no acepta sentarse mirándole la nuca
a la otra persona. Para nosotros va a él, no. Entonces, cuando dice la cultura del club determina nuestro estilo, significa que tenemos que analizar. Ahora, a lo mejor ellos tienen mucho más razón que nosotros. A lo mejor eso debería ser siempre, ¿verdad? Podernos vernos las caras. Pero no podemos hacerlo porque algunas veces no estamos hablando de 10 personas, de 15, 20 o ya sumamos un grupo grande de 50 personas. Estamos hablando de 100, 200, 300 personas. Ya con más de 20 es difícil sentarse en círculo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que, para que usted me entienda el ejemplo, no estoy hablando de doctrina. No estoy, cuando hablo del estilo, es esas consideraciones como le acabo de poner. Todo ese edificio al final lo usan como bodega. Gastaron plata porque insisten en querer hacer que la gente, la cultura se adapte a la iglesia. No, hermano, si hay algo cultural que debe cambiar, lo va a cambiar el Señor, no nosotros. El Señor cambia la cosa. Si hay algo que es dañino, le va a poner carga espiritual y, a través del Espíritu Santo sobre sus corazones y eso lo va a cambiar. Pero no nosotros. Nosotros vamos a entregar la buena nueva y el Dios, acuérdense lo que dice la Biblia, uno siembra, el otro riega, ¿y quién da el crecimiento? Dios. El crecimiento lo da Dios. Es súper clarito la cosa. Entonces, por eso digo, no quiero que ustedes entiendan, no, respetamos. Y eso te tiene que ver. Mire, otra cosa. Cita, un día me puso a hablar y mi hijo Samuel me dijo, ¿y por qué la iglesia no trabaja con las tribus en tu país? Y yo le dije, ¿qué tribu? Las tribus urbanas. Hay muchas tribus urbanas. Y no, lo único que hace la gente es pelarlo. Los canutos somos buenazos para eso. Es pelar. No, es que mira, ese tipo tiene una cresta gallo que es de color naranja. Yo no. Es su estilo, po. Y si Dios quiere cambiar la cresta gallo, la cambiará él. Pues. Entonces no vamos a respetar. Mire, este es un testimonio real que me contó un hijo de un pastor que alojaba conmigo. Allá en Santiago se hacía una especie de busto. Eso como un cantar, así. ¿Te acuerdas del busto que se hizo allá por el año 60, creo? Esa gran cantata, así. Una especie de busto cristiano. Donde llegaban muchos cristianos y hacían en un campo grande, así, grande, se juntaban los hermanos. Un tiempo hicieron esa cuestión en Santiago. Este joven fue para allá. Y de repente, dice, llegó un tipo en una moto, vestido negro, con esas cuestiones con agujas que parecen en punta, con una ropa así de cuero, con unas cuestiones así, con caderas medias cruzadas. Y dice que él lo miró y le dio miedo. Y se paró, el tipo paró la moto y se fue derechito donde estaba él. Y él lo miró y dice que sintió pánico. Dice que se paró frente a él, lo miró y le dijo, ¡qué bueno que viniste, hermano! Y le dio un abrazo. Y le dio un abrazo a ese tipo. ¿Ah? Y se alegró y se gozó con él. Pero el prejuicio. Si algo ha de cambiar, lo cambia Dios, no nosotros. De repente hay un hermano en la iglesia que es calmadito, que es tranquilito, que no... Todo el mundo, no, es que este hermano tiene que ser como nosotros. Déjelo en paz. Dios ama la diversidad. Dios a cada uno lo hizo como Él quiso. Dios ama la diversidad. A Dios le gusta, no, nadie sobra, a Dios le gusta a todas las personas. Él la hizo. A uno morenito, otro más blanquito, uno chinito, uno más. Dios ama, Él se goza con cada uno. Cuando lo hizo a usted, se gozó. Cuando me hizo a mí, se gozó. Cuando lo hizo a cada uno, Él dijo, este es mi hijo. Y yo me gozo como lo hice. Nosotros somos los que destruimos la personalidad de la gente criticándola y diciendo, mira, que feo eres tú, que aquí, que allá, que eres cojo, que aquí. No, no es Dios. Dios ama a su creación. Entonces, le cuento, la cultura de los incrédulos determina nuestro estilo. Y con esto estoy terminando ya. No quiero pasar mucho. Utilice más de un anzuelo. Y ahí queríamos. Eso lo vamos a ver para la semana siguiente en la página 16. Usted utilice más de un anzuelo. Y eso ya estamos en el tiempo, ya cumplimos la hora. Así que yo voy a parar ahora la grabación